Este es Antropodcast Latam, el podcast de la antropología prospectiva en Latinoamérica. Noticias, historias, personajes, análisis. Antropodcast Latam. Cordial saludo para nuestra fiel audiencia. Estamos en un nuevo episodio de Antropodcast Latam, el primer podcast de antropología prospectiva en Latinoamérica. Les saluda como siempre Luis Fernando Ramírez y les recuerdo que seguimos presentándoles semanalmente noticias, personajes, historias y análisis de la antropología prospectiva que se orienta a la construcción social de futuro en todos los grupos de la sociedad. Las culturas del mundo se han caracterizado por tener rasgos culturales marcados que las diferencian de otras. Entre estos rasgos encontramos la danza, que refleja diferentes aspectos de la realidad sociocultural, no solamente en las culturas antiguas, étnicas, sino en las propias de la modernidad y posmodernidad occidental. Antropodcast Latam, un espacio abierto para debatir con profesores, expertos, líderes y activistas de la construcción social de futuro y los objetivos del desarrollo colectivo con innovación social. Antropodcast Latam. En Antropodcast Latam, un invitado. Antropodcast. Para darnos a conocer este tema, hemos invitado a una investigadora de la danza y otros sistemas de movimiento, entre los que se encuentran prácticas rituales, artes marciales, juegos y teatro físico, como patrimonio inmaterial cultural. Ella cuenta con una maestría en Coreomundus de la Universidad de Roehampton de Londres, tiene estudios en etnocoreología de la misma universidad, investigadora de la danza en Noruega y Francia, Hungría y el Reino Unido. Es antropóloga de la Universidad Javeriana de Colombia y es cofundadora de la corporación Cuerpos para la Reconciliación. Ella es Diana Teresa Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida a estos micrófonos de Antropodcast Latam. Diana Teresa, Latinoamérica le escucha. Buenas tardes, es un placer para mí estar acá. Bueno, pues Diana Teresa, muchísimas gracias por aceptar la invitación a estos micrófonos de Antropodcast Latam y hoy con mucha curiosidad respecto de este tema de la antropología de la danza. Y como siempre comenzamos con nuestros invitados. ¿Cómo es eso de que la antropología estudia la danza de manera particular? Si bien es cierto, lo decíamos hace un momento, la danza forma parte de los rasgos culturales de las comunidades, pero no sabíamos que existía una especialidad que se dedicara única y exclusivamente a la danza desde el abordaje antropológico. ¿Cómo es eso, Diana Teresa? Bueno, efectivamente es una línea de investigación muy nueva, que nace hace unos 5 o 6 años, fue la primera corte en una maestría en antropología de la danza y patrimonio cultural, donde los investigadores que tuvimos la oportunidad de hacer esta formación teníamos 2 líneas de acción, una era la etnocoreología y otra era la antropología de la danza. Básicamente la etnocoreología nos invita un poco a indagar sobre la forma de los movimientos, de los diferentes sistemas que las diferentes sociedades en el mundo tienen para moverse, los juegos, los rituales, pero muy desde la forma, ¿no? Desde la parte coreográfica, donde se han desarrollado muchos sistemas de movimiento para precisamente investigar, ¿no? Desde notaciones, ¿sí? Así como la música tiene sistemas de notaciones universales, también en la danza hay sistemas que se acercan a crear como un lenguaje universal para que esas prácticas de movimiento en todo el mundo tengan un lenguaje en común. Y por el otro lado, la antropología de la danza se acercaba más a investigar específicamente un contenido más de la representación de los contenidos de esas danzas, de esos movimientos, de esos rituales, como una ventana precisamente para acercarse a las particularidades de las diferentes culturas en el mundo. Hay 2 líneas de acción, la antropología de la danza, que estudia pues todo este tema de las comunidades, de las etnias, todas las expresiones culturales, y etnocoreología, que estudia realmente la puesta en escena de todos estos elementos culturales. Sí, la forma, digamos, de esos sistemas de movimiento, ¿no? Que hay detrás de esas formas, su relación con el espacio, con el tiempo, con el movimiento en sí, ¿no? Mientras que a través de la antropología de la danza podemos entender rasgos específicos de esas culturas, ¿no? Como en la manera como bailamos también nos puede decir mucho sobre nuestras relaciones de género, nuestras relaciones filiales, sociales, culturales.
y es a través del movimiento que podemos indagar acerca de estas particularidades. La antropología de la danza, entonces, podemos decir que estudia en todo su contexto el movimiento, cuerpo, sociedad y cultura. ¿Tiene línea directa en estos 4 elementos? Sí, claramente el movimiento y el cuerpo son como nuestra herramienta principal para investigar, pero es como desde esta herramienta podemos conocer muchas otras cosas de cómo como seres humanos nos relacionamos en nuestras sociedades, ¿no? En la especialización de la antropología de la danza y en todos esos documentos de investigación que ya conoce usted por toda esta profundización en este estudio, podemos decir que absolutamente todas las culturas y todas las comunidades del mundo tienen danzas. Sí, claro que sí. Danzas en un sentido, digamos, amplio. Recuerdo muy bien que una de las primeras clases, el debate entre todos los colegas de diferentes lugares del mundo era precisamente definir la danza. Y danza, como lo conocemos, es un concepto muy amplio, ¿no? Pero si hablamos de la danza como un sistema de movimiento que puede incluir también patrones o no patrones coreográficos, sino también que tiene una relación estrecha con la cultura, podemos decir sí, que todas las culturas efectivamente tienen danzas y sistemas de movimiento. Aunque sean nombrados de forma diferente. Cuando nosotros abordamos todo el concepto de danza, hay un enfoque actual que se le da a la danza, que es el arte escénico, pero también la danza educa en muchos niveles, especialmente en el filosófico y estético. También vemos danza desde el punto de vista método terapéutico, integra lo físico con lo emocional. La danza es un tema tan importante, es un medio simbólico, no verbal, de comunicar ideas, pensamientos, sentimientos. La danza, podríamos decir, es vital. ¿Por qué no se le da la importancia que tiene a la danza? Eso mismo me pregunto yo, como en mi quehacer diario, porque sí, creo que hace parte de nuestra vida como seres humanos y como seres sociales, ¿no? Y tiene una relación social, pero de bienestar absolutamente importantísima, ¿no? En la medida que conocemos, hay una conciencia corporal de nuestro cuerpo y del otro, también podemos como desarrollar una conciencia diferente en nuestras relaciones sociales, y esa ha sido también un poco la línea que ha marcado nuestra investigación con Cuerpos para la Reconciliación, ¿no? Como la danza no solo es una manifestación coreográfica, que claro, es maravilloso como esa puesta y despliegue escénico, porque tiene un valor innegable, pero también como la danza y el movimiento en sí mismo tiene un poder transformador maravilloso, ¿no? En mi investigación, cuando yo comparaba las formas en que los niños aprendían en Colombia como aprendían en Francia, fue muy revelador para mí entender cómo en Colombia el potencial de los sistemas de movimiento, las danzas, que hacen parte de la vida cotidiana, ¿no? En muchos contextos, sobre todo rurales de nuestro país, tiene sí una importancia simbólica importantísima también en la transformación social de nuestro país, en el tejido social, en el fortalecimiento de los lazos sociales. Entonces, cuando empezamos a indagar un poquito más allá de la danza como una apuesta coreográfica, escénica o de un estilo, digamos, conocido, sino en su funcionalidad también nos damos cuenta que es una ventana maravillosa para otras relaciones con nuestro propio cuerpo y con las relaciones sociales, inclusive el territorio. Eso lo hemos también trabajado mucho en nuestro trabajo. Socialmente la danza sirve como una forma poderosa, como dice usted, de actividad comunal, unificando e identificando los grupos sociales. Pero en las investigaciones, especialmente en Europa, que es donde ha tenido mayor experiencia, aunque en Latinoamérica también, ¿por qué en Latinoamérica, y especialmente hablando del caso de Colombia, que conoce muy bien, la danza se ha incluido única y exclusivamente en la expresión artística? Pero tiene mucho más connotación, mucha más cobertura el concepto de danza. ¿Qué será lo que pasa? ¿Por qué no se le da esa connotación importante a la danza? ¿Falta de conocimiento de los aspectos culturales y antropológicos en los escenarios políticos, en los escenarios empresariales? ¿Cuál es su diagnóstico desde las investigaciones que ha hecho en Europa y en América Latina? Digamos, yo creo que son varios niveles para responder esa pregunta.
Uno, indudablemente creo que hay una preocupación política en contextos como el latinoamericano y el colombiano, de que el arte también produzca mercados y que esos contenidos también se vean reflejados en productos que generan alguna retribución económica. Y creo que también en Colombia, sobre todo, las danzas han estado muy marcadas por espectáculo, también muy reconocidas internacionalmente porque venden mucho, ¿no? Y tienen unos componentes artísticos y coreográficos innogables, ¿no? Está la salsa, el carnaval de Barranquilla, que tienen como un despliegue que vende. Y claro, creo que hay una mirada y un foco y una importancia políticamente para precisamente poder mostrarlos y que eso genere entradas económicas para los artistas y para la industria. Y en este momento, claro, estamos atravesados por una economía naranja donde es importante también generar productos artísticos de calidad que sean comercializados nacional e internacionalmente. Entonces creo que es fundamental una agenda política que está atravesada por lo económico. En segundo lugar, si la antropología de la danza es un tema innovador y nuevo internacionalmente, pues aquí en Colombia, en Latinoamérica, mucho más. Es un tema absolutamente nuevo, que es un reto, precisamente como profesional que llegó hace 5 años a Colombia y dar a conocer y legitimar el quehacer y abrir, ¿no? Ese campo de la importancia de la danza, no solo como formación espectáculo, sino en todos sus componentes, en transformación social y en bienestar social, ha sido todo un reto. Creo que es un proceso que requiere también apoyo en un engranaje donde la academia también se pueda vincular con el Estado y con instituciones privadas para que realmente haya una visibilización de este tipo como de nuevas tendencias de la antropología, para no trabajar como tan aisladamente. Y finalmente pienso que es indiscutible la necesidad de trabajar en red, ¿no? Cómo vincular la academia, estudios rigurosos con lo que ya se está haciendo para visibilizar en diferentes niveles de la sociedad, como diferentes líneas de la antropología y las humanidades que son muy relevantes en este momento histórico también. Si hablamos de una transformación social que pasa por el cuerpo, por las emociones, se hace absolutamente relevante, ¿no? Ana Teresa acaba de tocar un tema muy, muy importante, y es el tema económico. El tema de la producción artística, el tema de la producción económica, el tema de la economía naranja. Hay un gran debate mundial y que tiene que ver mucho con Latinoamérica, desde México hasta Argentina, y es el tema de la apropiación cultural. Se ha criticado mucho a grandes productores, diseñadores, que se han apropiado de íconos culturales de las etnias para producir dinero, tanto en el tema textil como en el tema de atuendos, en el tema gastronómico y en el tema de la danza exactamente igual. ¿Qué hacer entonces, o cómo han visto ustedes de sus investigaciones este tema de la apropiación cultural? ¿Realmente existe? ¿Qué deberíamos hacer para respetar todo ese acervo cultural propio, raizal, y que no sea explotado por otros que no tienen nada que ver con la cultura originaria de esos temas de la danza específicamente? Bueno, qué bueno que tocas este tema porque precisamente es una preocupación con algunos de mis colegas, sobre todo latinoamericanos, ¿no? Que vemos que es algo que compete mucho en nuestras realidades, y cuando hablamos de danzas indígenas o danzas raizales o de minorías que tal vez se explotan, ¿no? Y se apropian por personas que sí tienen los medios para llevarlos a otros lugares, ¿no? Entonces yo creo que hay un ejercicio importante en este momento de esta nueva ola de investigadores y una preocupación precisamente para usar estas nuevas tecnologías y herramientas a la vanguardia en la gestión de la salvaguardia de las danzas, pero un poco revertir esos usos, ¿no? No una salvaguardia que viene desde arriba o desde Europa, que son, digamos, los que ahorita desarrollan ese tipo de tecnología. Te hablo de tecnología 3D o sistemas de notación para guardar los sistemas y las danzas en movimiento, de cómo podemos servir también como puentes para que precisamente sean las comunidades indígenas, en nuestro caso afrocolombianos o campesinos, que puedan utilizar estas herramientas para la protección de sus propias danzas, para la divulgación. Creo que es un ejercicio que está empezando a generar atención y preocupación en la academia y que vale la pena como pensarlo seriamente. Y creo que también en mi trabajo se ha visto
necesario y ha sido también evidente no solo la necesidad, sino la importancia de trabajar de la mano con pues, los portadores de estos sabores, los portadores de estas danzas, que son realmente los que saben cómo es la cosa. ¿Cómo podríamos hacer para que estas danzas que han sido generadas por los grupos indígenas o por los grupos raizales tengan una retribución de sus elementos culturales, de su patrimonio cultural realmente? Porque finalmente el patrimonio cultural está siendo explotado por personas que no son raizales ni son indígenas, pero que se han apropiado de estos elementos. Sí, total. Y creo que es una pregunta que está presente. Yo no creo que haya una única respuesta ni tenerla. Pero en mi experiencia, en mi trabajo, sí siento que es, digamos, como académica y como activista y empresaria, en herramientas también como artísticas y corporales, siento que nuestra misión o tal vez nuestro rol puede ser como mediadores, de visibilizar con herramientas asequibles para ellos que puedan ser útiles para generar mayor apropiación desde la base, ¿no? Ahorita con todo el tema de nuevos medios hay cosas muy interesantes de cómo se puede trabajar en cadena con las comunidades para que se visibilicen y se apropien estas prácticas. Hay modelos y hay experiencias a nivel mundial respecto de esto y de danzas que se han vuelto muy famosas, que han sido explotadas, pero que se han respetado también su origen. Está el caso de la danza española, el flamenco. En Latinoamérica tenemos el caso del tango, la milonga, que son expresiones culturales que han sido apropiadas por el mundo, pero que de alguna manera se respeta su origen, se respeta y se valora sus raizales. No sucede lo mismo en otros países latinoamericanos. En México, por ejemplo, no tenemos un referente. En Colombia apenas estamos como haciendo énfasis en algunos ritmos y en algunos elementos de danza como la salsa, que ha sido la de mayor representación, digamos, a nivel internacional, pero hay otros ritmos y otras danzas que están surgiendo en Colombia o en Brasil, por ejemplo, la samba, que también ha sido muy popularizada, pero que ahora está cogiendo fuerza un nuevo ritmo de danza que es el forró o el fogó. Este tipo de danzas se respetan a nivel de escenarios, a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Yo creo que como todo, hay las dos caras, ¿no? Creo que hay una corriente que es muy comercial. Cuando algo se empieza a volver popular y atractivo comercialmente, corre un riesgo, ¿no? En términos de la práctica misma. Pero siento que es relevante e importante también ser muy críticos, ¿no? Con la práctica misma y entender que las mismas comunidades, cuando hablamos de raizales, indígenas, que también ellos están cambiando, ¿no? Y dentro de las comunidades mismas no se habla de una salvaguardia como si fuera una práctica como quieta en el tiempo, ¿no? Sino también hay un interés muy presente, sobre todo ahora con las herramientas tecnológicas, de innovar. Y yo creo que no hay nada de malo en eso, ¿no? Como la tecnología puede generar nuevos caminos para generar nuevas herramientas creativas y de hacer nuevos usos también donde el movimiento pueda expandir en otros lenguajes, siempre y cuando sea clara la información, ¿no? Y siempre y cuando si los que son los conocedores y portadores de estas danzas quieren y tienen también como la apropiación de sus danzas y quieren explorar estos caminos, creo que también es absolutamente válido y por qué no hacerlo, ¿no? Hay muchas opiniones diversas frente a todos estos temas de patrimonio cultural. Hace poco en otro Antropodcast hablábamos de la antropología del turismo y también varias voces en contravía de lo que podría hacerse. Unos ven con muy buenos ojos que las comunidades indígenas, las comunidades raizales, preparen sus danzas como una forma de presentación artística y de monetizar todo este patrimonio cultural para el turismo. Otros ven con malos ojos esas mismas prácticas porque dicen que están siendo usados esos indígenas o esos raizales para explotación económica. Entonces, tantas voces diversas, muchas en contravía, generan confusión de qué hacer realmente para beneficiar a las comunidades indígenas y raizales, qué hacer para generar también una capitalización o monetización del patrimonio cultural, porque finalmente, nos guste o no nos guste, pues en el sistema económico en el que vivimos o en el que vivíamos antes de esta pandemia, pues ese era el modelo y era el sistema. Entonces, hay una confusión ahí, no sabemos qué hacer realmente. Sí, totalmente de acuerdo. Y en mi experiencia, lo que te puedo decir es que eso, no hay como una respuesta y que también con las mismas comunidades, cada comunidad tiene una manera diferente de abordarlo, ¿no? Como
En nuestro trabajo hemos tratado como siempre de trabajar de una manera colaborativa, horizontal, de hacer procesos de co-creación donde el patrimonio cultural y las herramientas corporales están muy presentes, y planteamos mucho el tema de los intercambios. Hay comunidades que te pueden decir perfectamente como sí, nos interesa y estamos más abiertos a mostrar lo que hacemos, ¿no? Y buscar caminos económicos desde lo que hacemos. Hay otras que son más cerradas. Entonces yo creo que también es una cuestión que no se puede generalizar. Creo que es importantísimo siempre como el consentimiento informado, que haya como una información y una horizontalidad en el trabajo en estos temas. Y cuando hablamos de la danza del cuerpo, que es algo también como tan personal, ¿no? Del personal y de las colectividades, pues muchísimo más, porque es algo que no está afuera, sino es intrínseco de nosotros, pues debe haber una presencia muy activa de los portadores y actores de sus propias danzas y sus propios movimientos, ¿no? Definitivamente la danza es un elemento esencial para la vida humana. Desde el punto de vista antropológico, y a propósito del tema que tocamos ahora de la pandemia, pues lo hemos visto en todos los noticieros. El aislamiento, la cuarentena, pues lo que ha hecho es que la gente se desespere, y una de las formas más importantes que ha tenido la sociedad en este momento de expresar sus emociones, su frustración por la situación, su estrés, todo eso ha sido a través del baile. Por eso hemos encontrado en toda Latinoamérica clases de baile por internet. O sea, el baile realmente es una parte esencial de la vida. Esencial y sobre todo porque es una comunicación que no necesita, digamos, como una traducción, ¿no? Es una comunicación muy propia del ser humano, no es una comunicación que tiene una representación desde lo verbal, sino es lo que es, ¿no? Difícilmente un cuerpo, a no ser que sea muy entrenado, ¿no? Puede mentir ¿no? Es también tu cuerpo, y cómo te mueves depende mucho también de un estado interno, de tu relación contigo mismo, con tu entorno cercano, con tu entorno cultural, y definitivamente el cuerpo no miente, ¿no? El cuerpo no miente. Diana Teresa Gutiérrez, antropóloga experta en antropología de la danza. ¿Cómo es que una antropóloga colombiana de la Universidad Javeriana termina en esto de la antropología de la danza? Bueno, realmente fue coincidencia maravillosa, como que llegó a mí. Yo soy bailarina empírica, desde los 5 años he hecho ballet. Digamos, en Colombia no tenemos como un gran reconocimiento, una formación de la danza. Es algo muy nuevo porque nuestros bailarines son muy empíricos. Yo tuve la oportunidad de aprender en una academia, pero era más como hobby, pero siempre ha sido mi pasión, mi gran pasión. Y paralelamente estudié antropología, siempre como con esta idea de vincular el arte y las humanidades del arte también, de cómo puede ayudar a visibilizar diferentes voces desde otros lugares más emocionales, ¿no? Más artísticos. Como que había desarrollado paralelamente, ¿no? Como estas dos pasiones. Y un día en internet, creo que era en Facebook, realmente en redes, de pronto vi sin buscar como esta maestría maravillosa en antropología de la danza. Era en ese entonces la primera corte, un programa de Erasmus Mundus que se iba a hacer por 4 universidades que estaban a la vanguardia en el tema, y pues para mí fue como realmente, sí, como que me resonó y fue como, esto es para mí, ¿no? Como que no podía creer que eso realmente existiera. Hizo sentido, efectivamente apliqué y bueno, ha sido una experiencia realmente maravillosa que me cambió la vida, porque no solo estudiar por fuera, sino también conocer humanistas y bailarines de diferentes continentes, pues es algo que te abre completamente tu panorama como persona y como humanista. Y desde entonces también he regresado a Colombia con la idea de poder como traer esos conocimientos para hacer algo también en Colombia, ¿no? ¿Cuántas universidades y cuáles fueron en donde estuvo haciendo la maestría? Fueron 4 universidades, en NTNU, en Trondheim, Noruega. Después fuimos a Francia, en la Universidad Blaise Pascal, en Clermont-Ferrand, después en Hungría, la Universidad de Szeged, y terminamos en la Universidad de Roehampton, en Inglaterra. Entonces, efectivamente, fue un programa muy rico, no solo pues por los 4 países, sino porque eran realmente 4 países con una historia, una corriente muy fuerte en el estudio de la antropología de la danza y la etnocoreología, pero desde contextos absolutamente diferentes.
Contémosle a nuestra audiencia, Diana Teresa, ¿qué es eso de la Corporación Cuerpos para la Reconciliación y qué se hace allí? ¿De dónde surgió? ¿Cómo salió la idea? Bueno, la Corporación Cuerpos para la Reconciliación es un sueño que nace justamente después de la maestría en Antropología de la Danza, donde con algunos colegas, una colega italiana y un colega norteamericano, pensamos cómo después de esta maestría podemos seguir construyendo puentes para generar investigaciones en temas que estamos aprendiendo, ¿no? Y en este caso el tema que nos unía era pensar el bienestar como personas y como sociedad. ¿Cómo podemos desde diferentes herramientas empezar a crear caminos que puedan activar un bienestar personal, una reconciliación? En mi caso como colombiana y como antropóloga era muy presente el tema de la reconciliación, ¿no? del país, de estrechar lazos. Entonces empezamos a unir y a pensarnos seriamente como ese cambio de una formación académica y de legitimar todas estas herramientas que no se quedaran en una tesis, que puede ser maravilloso, pero que efectivamente pudieras tener una aplicación más amplia, ¿no? Con las comunidades. Entonces, Cuerpos para la Reconciliación nace como este sueño de reunir diferentes herramientas, donde lo corporal y lo artístico era nuestro camino para poder activar procesos o acompañar procesos de bienestar y reconciliación. Una de las inquietudes que tienen los antropólogos actualmente es cómo mirar la prospectiva. Claramente esto de la antropología de la danza tiene que ver con la prospectiva, con una mirada de futuro, como muchas cosas por desarrollar. ¿Qué opinión tiene Diana Teresa de la antropología prospectiva? Bueno, pues yo soy definitivamente una abanderada de la antropología prospectiva porque es lo que ha marcado mis búsquedas y mis indagaciones personales y profesionales. Pienso que sí, la antropología, como cualquier profesión, también evoluciona de acuerdo al momento histórico y las herramientas que nos llegan, y que es interesante explorar y no tenerle miedo también a poder hacer intercambios entre otras disciplinas, ¿no? O sea, como antropólogos yo creo que realmente más allá de me siento identificada como con una corriente o no, creo que nuestra formación realmente lo interesante es cómo generar un pensamiento crítico, y en la medida que haya eso, sí podemos también vincularlo con otras herramientas, sea el cuerpo, sea el arte, sea la tecnología, y conservar esa mirada crítica para también pensarnos como humanidad, pues creo que es absolutamente relevante y pues también se adapta, ¿no? A las necesidades de como personas y como sociedades en nuestro entorno. Desde su experiencia, Diana Teresa, ¿qué mensaje les dejaría a los antropólogos en formación, a los antropólogos que ya han sido graduados pero están buscando líneas de acción o líneas de especialización, a las empresas, a las organizaciones culturales que nos escuchan? Bueno, pues yo pienso que lo más importante, como mencionaba, es poder usar esos conocimientos para tener una afectación con nuestra sociedad, y siento que en la medida en que podamos abrir una mirada y trabajar más en red, conservando esa mirada crítica como antropólogos, el impacto en nuestro trabajo puede ser mayor, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo a indagar herramientas de nuevo. Bueno, pues Diana Teresa Gutiérrez, antropóloga, especialista en antropología de la danza, pues nos ha dado una apertura completa a todo este nuevo concepto antropológico, a esta nueva aplicación de la antropología que es tan importante, y nos damos cuenta que la línea movimiento, cuerpo, sociedad y cultura están entrelazadas entre sí, forman parte esencial de la vida humana. Diana Teresa, un agradecimiento inmenso por haber aceptado la invitación, por haber estado aquí en estos micrófonos de Antropodcast Latam, que están siempre abiertos para que podamos seguir hablando de los avances, los logros, las actividades que desarrollan esto de la antropología de la danza, y siempre será bienvenida aquí, Diana Teresa. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, por el tiempo, y también muy feliz de poder seguir contribuyendo y construyendo el diálogo conjuntamente. En Antropodcast Latam, un invitado. Antropodcast.
Este fue otro episodio de Antropodcast Latam. Estaremos trabajando para traerles otro tema de importancia de la antropología prospectiva. Muchas gracias y no olviden que Antropodcast Latam está disponible en las plataformas de podcast Spotify, Anchor, Breaker, Radio Public y en las redes sociales Facebook, YouTube, LinkedIn, en donde podrán escuchar todos nuestros episodios. Si les parece útil el Antropodcast Latam, compártanlo y suscríbanse para seguir recibiéndolo. Por ahora recuerden, es nuestra responsabilidad salir bien de esta pandemia y lograr la construcción de una nueva normalidad. Este es Antropodcast Latam, el podcast de la antropología prospectiva en Latinoamérica. Noticias, historias, personajes, análisis. Antropodcast Latam.